La fuerza en la unión, la fuerza en la unión. Ya poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, en primer lugar, bueno, pido disculpas obviamente pues por el retraso en la conexión de nuestro programa en la noche de hoy. Como ustedes saben, nuevamente padecimos el abuso de una cadena presidencial y de una cadena además que tiene un motivo curioso. Están conmemorando 25 años de desgobierno chavista. Sí, 25 años. Eso es un cuarto de siglo. Eso es en términos históricos una generación. Un cuarto de siglo. Hoy el señor Maduro Moros nos regaló con una cadena desde el Poliedro, donde hicieron una exposición, aunque usted no lo crea, hicieron una exposición para presentar los grandes logros de estos 25 años de régimen del Chavo Diosdado Madurismo. Yo no le voy a pedir que usted crea en el balance que yo puedo hacer. No. Yo no le voy a pedir que crea en el balance que puede hacer la señora María Corina Machado, por ejemplo, o que haga la plataforma unitaria democrática, o cualquier partido de oposición, o grupo de oposición, o ONG. No, yo no le voy a pedir que crea usted en ningún balance hecho por una entidad opositora. No. Tampoco, por supuesto, le voy a pedir que crea en la propaganda del gobierno. No. Yo le voy a pedir que crea en usted mismo. Véase usted, búsquese un espejo y véase usted. Vea su hogar, vea su familia. Vea. Y cambielo, seguro que sí. Vea su realidad y después nos dice, ¿no? Si en efecto hoy está usted mejor que hace 25 años. Si su casa, su calle, su vecindario, su comunidad está mejor que hace 25 años. Dígalo usted, ¿no? Hábleme de su familia. ¿Están todos unidos como hace 25 años o están repartidos por el mundo? Hábleme de su trabajo. ¿Conserva usted su empleo en una empresa privada que funcione con cierta regularidad? ¿O por el contrario, la empresa donde usted trabajaba cerró sus puertas, se fue del país, fue invadida, fue estatizada, quebrada? Cuénteme si usted trabajaba en alguna empresa o institución del Estado, si usted trabajaba en PDVSA, por ejemplo, que era hace 25 años la cuarta petrolera más importante del planeta. Cuénteme si usted trabajaba, por ejemplo, en las empresas básicas de Guayana, que eran nada más y nada menos que la esperanza y el sueño de un futuro industrial de la Venezuela postpetrolera. Y cuénteme en qué está convertida hoy PDVSA y en qué está convertida hoy la CBG. Si usted era un orgulloso trabajador del metro de Caracas, ese espacio que aparentemente era mágico,
la persona se transformaba. El metro no solamente transportaba gente, el metro construía ciudadanía. Y trabajar en el metro era definitivamente, bueno, pegarla del techo. Hoy sabemos que existe una ruina llamada Metro de Caracas. No solamente ruina en cuanto a la disponibilidad del material rodante o al estado de las estaciones, no. Ruina en cuanto a la relación laboral, pues, y en cuanto a la relación entre ese servicio público y el usuario. Cuénteme. Repito, no me crea a mí, ni le crea a ningún vocero de oposición, ni le crea a ningún vocero gobiernero, mucho menos. Hoy se cumplen 25 años de chavismo. Véase usted mismo, vea su realidad económica, vea la realidad económica del país, vea la realidad de los servicios, vea la realidad de su familia y dígame si estamos hoy igual, mejor o peor que hace 25 años. Ese es el saldo que interesa. Todo lo demás es bla bla, todo lo demás es paja, todo lo demás es discurso sin sentido. Vea usted su realidad. Quizá usted pertenece al 5, 6, 7% de venezolanos que hoy están mejor que hace 25 años. Si es así, lo felicito. Y no necesariamente, por cierto, porque usted sea un enchufado, no. Quizás los hay enchufados, claro que los hay. Hay gente que ha hecho inmensas fortunas bajo la sombra del Estado. Por cierto, eso no es nuevo, hay que decirlo así. Venezuela es un petroestado y como suele ocurrir en todo petroestado, es el actor más dinámico desde el punto de vista económico en la sociedad y todo el mundo está en una relación de negocios o porque participa del negocio petrolero o porque es proveedor del Estado o porque es cliente del Estado, X. Todo el mundo tiene que ver con eso, así que no es raro, pero también hay gente que no solamente tiene una relación formal con el Estado, sino que participa de las mafias, participa de las prácticas oscuras, opacas, ¿no? Participa de los guisos, porque tiene información privilegiada, tiene acceso a información privilegiada y tiene acceso a la divisa. Ah, bueno, ya ese es otro cantar. También hay gente muy honesta que trabaja en algunas áreas que se han transformado en novedosas actividades relevantes desde el punto de vista económico. Por ejemplo, las casas de cambio. Las casas de cambio tienen que ver con el tema de las remesas. Y hoy buena parte de los venezolanos dependen de las remesas. Entonces, empresas decentísimas que tienen que ver con eso están experimentando una burbuja, ¿no? Importante. Son gente honesta, son gente trabajadora, pero digo, han sido beneficiados indirectamente por este estado de cosas. Sí, puede ser el 3, el 5, el 7% de la población. Pero el 93% por lo menos de los venezolanos ha visto hoy su situación tremendamente deteriorada después de 25 años de mandato chavista. Y esto no es cualquier cosa. Recordemos, en primer lugar, que el gobierno de Chávez manejó la más grande cantidad de dinero que gobierno alguno haya manejado en la historia venezolana, desde el cacique Guaycaipuro hasta Caldera II. Nada más y nada menos. Repito, Chávez se vio beneficiado de la burbuja petrolera, de la burbuja del alza de los precios internacionales del petróleo, del alza más larga y más alta de toda nuestra historia. Y se comieron todos esos reales, se bailaron todos esos reales. No solamente se los bailaron, sino que además nos endeudaron. Además de dilapidar una suma gigantesca, varias veces superior a la suma que fue necesario utilizar para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Plan Marshall.
Además de eso, además de bailarse todos esos reales, bueno, contrataron el empréstito para hacer el fondo chino. Fondo que también se bailaron, por cierto. Y así muchísimas otras cosas. Pero tuvieron todo el dinero del mundo. Y repito, bueno, ¿en qué terminó? ¿Qué beneficio durable, perdurable dejó eso? Ustedes saben también como yo que ninguno. Una gran cantidad de cosas que se iniciaron y no se hicieron. Represas, centrales hidroeléctricas, trenes, ferrocarriles. El único tren que se construyó aquí y que desgraciadamente funcionó en estos años de chavismo ha sido el tren de Aragua. Pero de resto, cuéntame. Ni el ferrocarril de Petare Guarenas, ni el tren de Tinacua no sé dónde. Cuéntame. El segundo puente sobre el Orinoco. El segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Cuéntame. Después vino el cuento de las sanciones. No, que no se pudo hacer nada por las sanciones. En primer lugar, las sanciones fueron mucho después, muy recientemente. Y en tercer lugar, estos señores agarraron las sanciones y las convirtieron en el pretexto perfecto para dos cosas. Primero, para excusar toda su inoperancia, toda su ineptitud, ¿no? Y segundo, bueno, para hacer negocios opacos bajo el radar, para no rendir cuentas, para hacer, lo que vimos en el tema petrolero, lo denunció el mismo Maduro, para hacer malandrería con los dineros del país. Solo que en el caso de la mafia esa, donde agarraron a los bolsas, pero al jefe no se sabe dónde lo tienen, pero tranquilito está. Todo eso fue hecho precisamente gracias a la excusa que a estos tipos les dio las sanciones. Las sanciones lo afectaron a usted, querido amigo que me está escuchando, a usted, querida amiga que me está viendo, a todos nosotros, a los débiles jurídicos, a los débiles económicos, a los débiles sociales. Nosotros no tenemos cómo defendernos del efecto de las sanciones, pero ellos sí. Ellos no están ejerciendo el poder, ellos lo están disfrutando. Es que tú no los ves, ¿vale? Tipos que toda la vida fueron pobres de solemnidad, toda la vida. Fueron unos ilustres don nadie en sus respectivas profesiones, en sus respectivos oficios. Es más, la inmensa mayoría no se le conoce oficio alguno. Hoy son potentados. Fulanito de tal que era antes. Era guardaespaldas de Maduro. Nada, de Chávez. Era guardaespaldas de Chávez. ¿Y qué es ahora? Bueno, multimillonario. Ahora es el tipo que se toma videos exhibiéndose en el gimnasio de su mega quinta. ¿Qué te puedo decir? Esos son los 25 años del chavismo. ¿Cómo está el país? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo están los maestros de nuestros hijos? ¿Cómo? Los médicos venezolanos, que todo el mundo cuando sale al exterior dice, caramba, vale, no hay nada mejor en el planeta que un médico venezolano. Cuando me atienden aquí en Estados Unidos o en Europa o en Arabia o donde sea, el médico ni me ve la cara. Lo que hace es estar viendo una computadora y tal y cual, y después manda a imprimir un récipe y me despide y ni siquiera voltea. En cambio, los médicos venezolanos son lo máximo. ¿Cómo los tratan acá? Repito, ¿cómo están los médicos venezolanos? Los excelentes médicos venezolanos después de 25 años de desgracia. ¿Cómo están los maestros venezolanos? Esos héroes civiles después de 25 años de desgracia. Repito, no me crea a mí, no le crea al gobierno. Vea alrededor, vea en su casa, vea en su cuadra, vea en su barrio, vea en su pueblo, vea en su comunidad, vea en su ciudad. Y dígame, ¿estamos mejor o peor que hace 25 años? ¿Que hay que cambiar esto? Por supuesto que hay que cambiarlo. Claro que hay que cambiarlo. Y para eso tenemos que exigirle a quienes hoy están gobernando, bueno, que sepan que aunque no tienen instituciones que los controlen, aunque han destruido la prensa,
el control independiente que la prensa podía ejercer, que aunque no le paran, ¿no?, a las denuncias de la sociedad civil organizada, pero que sepa que hay un país que los está viendo y que va a pasar factura. Y a la oposición tenemos que pedirle criterio y rigor, que estén a la altura de la responsabilidad que tienen, porque vamos a estar claros, no es que tenga un mismo nivel de responsabilidad, es mentira. La gente que se para y dice, no, porque son tan malos estos como los otros. Es falso. No son tan malos unos como los otros. Tienen niveles distintos de responsabilidad. La culpa es del chavismo. La culpa es de Maduro. Sí, la culpa. Pero la oposición, la dirección política de la oposición, la dirección político-partidista de la oposición, porque oposición somos casi todos ahorita. Casi todos los ciudadanos somos oposición. Pero no todos tenemos poder de decisión dentro de la oposición. Por eso digo, la dirección político-partidista de la oposición no tiene la culpa es del chavismo, pero sí tiene la responsabilidad de no haber construido hasta el día de hoy una alternativa viable. Tiene la responsabilidad de haber desaprovechado las oportunidades que sí hemos tenido. Han sido pocas, pero las hemos tenido y las hemos desaprovechado. Y eso es responsabilidad de la dirección político-partidista de la oposición. Entonces hay que pedirle, hay que exigirles que estén a la altura. Hoy hay una circunstancia clara. Hoy tenemos, en año electoral, una posibilidad inmensa, una perspectiva inmensa de que se produzca un cambio muy importante en la ecuación del poder en nuestro país. Sí. Y nos podrán decir, sí, pero es que el gobierno es malo y Maduro es esto y lo otro y quieren hacer trampa y no dejan que se inscriba María Corina y tienen ventajismo y no abren el registro electoral y no quieren dejar votar a los venezolanos en el exterior. Todo eso es cierto, pero todo eso lo sabemos. Sabemos que estos tipos van a hacer todo lo que puedan y lo que no puedan para evitar perder el poder. Así que ninguna de esas razones, ninguna de esas excusas es razón para no seguir avanzando. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Ya tenemos una candidata? Sí. Además de que es candidata, es la lideresa de la oposición por decisión de los venezolanos. También. Cierto. ¿Tenemos ruta? Sí tenemos ruta. Porque en el mismo acto y en el mismo momento que en primaria se eligió a María Corina Machado como lideresa y como candidata, este país, el pueblo opositor, escogió una ruta. ¿Cuál es esa ruta? La ruta electoral. Eso no es un capricho ni de la candidata ni de los políticos. No, esa es una decisión del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que escogimos, lo que escogieron los 2,5 millones de votantes, no fue un jefe para la próxima sonada golpista. No escogieron al líder de una secta de conspiradores. No escogieron a un jefe de montonera. No, escogieron a un candidato presidencial. Es decir, esos 2,5 millones de personas dieron el mandato de que la ruta a transitar sea la ruta electoral y democrática. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos, por un lado, que exigir, en primer lugar, que ese mandato del 22 de octubre se respete. Y ese mandato, como acabo de decir, tiene dos partes. Primero, una parte que tiene nombre y apellido, el nombre de la lideresa y candidata. Y por otra parte, la ruta, que la ruta también tiene nombre y apellido. Es la ruta democrática y electoral. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir en el transcurso de las semanas por venir? Bueno, puede ocurrir que el oficialismo, haciendo gala de su pánico, haciendo gala de su miedo, haciendo gala de su cobardía, impida que María Corina Machado sea candidata y en consecuencia impida que María Corina Machado sea por ahora presidenta de la República. Eso puede ocurrir, eso no está en nuestras manos, eso está en manos del gobierno. Y por eso, para evitar eso, hay que protestar, hay que movilizarse, hay que organizarse, hay que construir
país movilizado. Hay que hacerlo. ¿Ve? Pero si in extremis, en el último caso, tuviésemos que escoger entre mantener una determinada candidatura y mantenernos en la ruta electoral, hay que mantenerse en la ruta electoral, lo ha dicho la misma María Corina. Nadie nos puede sacar de la ruta electoral porque es la única ruta en la cual podemos derrotar al proyecto autoritario. Todo lo demás, los reales, las armas, la violencia, las instituciones, todo lo demás lo controlan ellos. Lo único que no tienen es gente, lo único que no tienen son votos. Sería una necedad entonces abandonar la ruta electoral, por la razón que sea. Pero eso no es motivo para andar diciendo ahorita, no, vamos a buscar el sustituto. Lo dije y lo repito, la voluntad del pueblo no tiene sustitutos. La voluntad del pueblo se expresó de manera muy clara. Dijo, tenemos una lideresa y candidata que es fulana de tal, María Corina Machado, y tenemos una ruta que es la ruta electoral y democrática. Esa es la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Repito, in extremis. Puede ocurrir que la lideresa, esa persona que no solamente es candidata, sino lideresa del país que quiere cambio, para mantenernos en la ruta electoral, entonces decida darle aval a un bateador emergente, a una candidatura por defecto, y diga, esta o este personaje, esta dama o este caballero van a ser nuestros bateadores emergentes. Pero para que eso sea eficiente, para que en efecto derrotemos al gobierno, ese bateador emergente, si es que es necesario, repito, en el último caso, tenga el aval de María Corina Machado y el apoyo entusiasta de todos nosotros. Es decir, hay que evitar a todo trance que esa mayoría social que quiere cambio se diluya entre diversas candidaturas o se convierta en nada a través de la abstención. Eso hay que evitarlo, pero para evitarlo es necesario, es indispensable, o que lleguemos con nuestra candidata electa, la señora María Corina Machado, o que, en su defecto, repito, si el gobierno se atrinchera detrás de los escritorios del TCJ y del CNE y evita con el control institucional que tiene que María Corina se inscriba, bueno, la lideresa María Corina Machado tendrá entonces que tomar una decisión y presentarle al país una alternativa, y esa alternativa con el aval de María Corina Machado tiene que ser apoyada, repito, con entusiasmo por todos nosotros. Ese es el camino. Por eso digo, hoy, cuando se cumplen 25 años de esa tragedia nacional, de esa estafa nacional, de esa coba nacional, que algunos llaman revolución, bueno, tenemos todos que empinarnos por encima de los rigores de la actual circunstancia y ver que tenemos por delante una oportunidad de oro para salir de este bache histórico y retomar ese proyecto que se llama República de Venezuela. Venezuela como un país vivible, como un país amable, como aquel país de donde nadie se quería ir, donde más bien venía gente de todo el mundo, todo el planeta. Venezuela, un país, sí, como el que ha existido siempre, con problemas, pero con una población decidida a resolver esos problemas con trabajo y con estudio, ¿ves? No con unos gálfaros que están montados allí haciendo un ejercicio prepotente y grotesco del poder diciendo, vamos a estar aquí 1000 años, no nos vamos a ir nunca, ni por las buenas ni por las malas. No, vale, no puede ser. Sobre todo porque son mentirosos. La persona que suele decir eso, no nos vamos a ir ni por las buenas ni por las malas, esa persona fue gobernador del estado Miranda. Y lo sacamos de la gobernación del estado Miranda. ¿Sabes cómo lo sacamos? Con votos. Esa persona fue presidente de la Asamblea Nacional y lo sacamos de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Y saben cómo lo sacamos? Con votos. Bueno, al régimen que él representa,
también lo podemos sacar con votos. Y podemos también construir una Venezuela con gobernabilidad, una Venezuela con capacidad de generar prosperidad en forma sostenible, a punta de talento y a punta de trabajo. Claro que es posible, pero hay que hacer la tarea. Cuando son las 8:34 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Fuerza es la unión. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. En Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. En Radio Rumbo 670 AM somos música, entretenimiento, salud y economía. Tenemos para ustedes una programación variada, ágil y amena. De 8 a 9 de la mañana, Corazón de Venezuela, con Ricardo Gallardo. De 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica, con Fernando Jauregui. De 10 a 11 de la mañana, Hora Especial, con Carlos Alberto Quintero. De 11 a 12 del mediodía, Orientación Jurídica, con la doctora María Elena Zulbarán. Y a las 12 del mediodía, De Buena Fe, con el padre Marcos Linares. Amén, amén, Eric. Amén, amén. El pueblo lo pidió y el gigante Rumbo nos complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa, con Orlando Carmona. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo, con nuestro mejor amigo, el pueblo. Son las 8:37. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, en el Bosque, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Conserva Mansión Georgette frente al mar. Fíjense equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Conserva Mansión Georgette en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales somos tu mejor opción. Disfruta de 4 noches y 5 días y solo págate. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos por nuestra cuenta @tu Posada Mansión Georgette. Chavita de macro, papi, papi, papi. Esta mi aniversario, los premios son papi. Gana y ahorra con Red Vital y Macro en su gran aniversario. Con la compra de 5 productos de los patrocinantes, participa por un carro 0 kilómetros y 2 viajes a Los Roques con experiencia Kaiser. Válido del 1 de febrero al 13 de marzo. Macro, papi, papi, papi. Esta mi aniversario, los premios son papi. Son las 8:39.
Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Me están preguntando sobre qué opino a propósito de la candidatura que hoy se lanzó de un joven periodista que trabajaba en una planta de noticias hasta hace poco. Bueno, respetando muchísimo a todo el mundo, yo sencillamente voy a repetir lo que ya dije. Aquí es demasiado importante que haya una candidatura que sea capaz de expresar de manera indudable al país que quiere cambio. Quien tiene la primera opción para ejercer ese rol es la única candidatura que no es autoproclamada. O sea, todos los demás candidatos son candidatos porque se designaron ellos mismos o su pequeño grupo alrededor los designó. La única persona que puede decir, mira, yo soy candidata porque 2,5 millones de venezolanos votaron por mí, es María Corina Machado. Repito, si en último caso, después de 1000 luchas, se impone el bloqueo, ese sí es un bloqueo, el bloqueo burocrático, el bloqueo del miedo, del pánico que le tiene el gobierno a una elección libre y competitiva y no dejan que María Corina se inscriba, entonces surgirá seguramente un bateador emergente o una bateadora emergente. En ese momento es demasiado importante que ese bateador o bateador emergente tenga el aval de María Corina Machado y tenga el respaldo entusiasta de todos nosotros. Si eso ocurre así, mira, pueden surgir 10,000 candidaticos. El gobierno puede malgastar en los reales de todos nosotros financiando candidaturas fantasma, puede hacerlo. Que eso no generará ningún efecto ni hará ninguna diferencia. Recuerden que en el caso Barinas, ¿no?, había un candidato del Cambio Democrático, que era Sergio Garrido, y además había 4 candidatos más que desean ser de oposición. La gente no les paró, la gente sabía. En este país nos conocemos todos. Así que sobre esa pregunta que me hacen, esa es mi opinión. Ahora hay también cosas buenas que están ocurriendo, fíjense. Además de tener opiniones sobre el tema electoral, aquí hay que construir consensos de base, consensos del día a día, de personas de carne y hueso, de organizaciones de carne y hueso. Eso hay que hacerlo. Pero eso es trabajo, eso no solamente son declaraciones de prensa. Entonces quiero compartir con ustedes una excelente noticia. Hace poco hubo una reunión muy importante en Catia, en el corazón del oeste caraqueño. Y en esa reunión estuvieron dirigentes comunitarios, estuvieron representantes de la economía popular privada, emprendedores, estuvieron trabajadores organizados y estuvieron empresarios, altos empresarios, importantes empresarios, todo el mundo ahí reunido en un mismo salón conversando sobre una misma realidad. ¿Cómo hacer de Catia de nuevo una potencia industrial? No porque el gobierno decida o no decida, sino porque la gente que trabaja y que produce quiere hacerlo. Voy a tener el placer de presentarles a una persona que es bastión fundamental de ese trabajo de construcción de país de abajo para arriba. Me refiero a Alfredo Padilla. Alfredo Padilla es inspirador y coordinador de ATRAE, en la Asociación de Trabajadores de la Economía, que antes llamaban informal, de la economía popular, y ha sido un factor muy importante para una convocatoria tan interesante como esta. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Comparte con la audiencia qué fue lo que pasó en Catia y eso es expresión de qué trabajo y hacia dónde va eso. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo sumamente agradecido que tú me invites a tu programa que tiene tanta audiencia y tanta trayectoria, pues. O sea, solo nombre, La Fuerza de la Unión, dice mucho.
Bueno, mira, yo, como tú sabes, tengo una vida dedicada al mundo del trabajo y en los últimos 18 por lo menos le he dedicado mucha atención al trabajo por cuenta propia. Hay dos maneras de trabajar, por cuenta ajena y por cuenta propia. Bueno, el trabajo por cuenta propia muchas veces, y en Venezuela es muy alta, es un trabajo informal, pero podría ser un trabajo formal si hay facilidades para ello y si hay vocación para transitar de la mera sobrevivencia al emprendimiento y a la empresarialidad. Es, digamos, un poco el rumbo deseable, ¿no? Bueno, este evento de Katia es emblemático porque tú lo has dicho, una parroquia sumamente importante, es, digamos, de alguna manera consecuencia de un convenio suscrito entre ATAEN, nuestra Asociación de Emprendedores y Microempresarios, y Fedecámaras en la gestión de Carlos Fernández en julio del año reciente. Esa actividad se hizo pública el 8 de noviembre, ese convenio, en un evento de Cámara, y nosotros decidimos, sacar el tren de aterrizaje a nivel local, y entonces tuvimos el atrevimiento de escoger la parroquia Katia como un primer ensayo de cuánto puede haber de aproximación entre los factores locales por un bien común, el desarrollo económico y la prosperidad local. Ese fue el propósito del evento. Y, como tú lo has dicho, en el evento participaron diversas representaciones de Katia, puedo mencionarlas si tengo tiempo de ello, me gustaría. Por favor. Pero hay un hecho emblemático importante. Katia es una parroquia fuerte en el sentido de lo que ha sido y fue la polarización política sumamente dura. Eso ya no es así. Eso no quiere decir que la gente haya cambiado de opinión completamente, que alguien tiene derecho a pensar políticamente o no tener ninguna idea política que perturbe su vida, ¿no? Pero Katia fue emblema de confrontaciones en determinados periodos, pero también de entendimiento, de diálogo y solución pactada de problemas. En un momento fuerte, en Katia se pretendió expropiar cuadras enteras de manera abusiva, pues sin trámite, y bueno, los katienses se pusieron de acuerdo para que eso no ocurriera, y no ocurrió. Y en muchas ocasiones los katienses han sido en apoyo mutuo garantes de que la gente pueda tener participación en las elecciones y que sean agredidos por la gente. De manera que hay una historia de, digamos, tolerancia, de entendimiento, de diálogo, y eso nos dio la confianza de que pudimos lograr una reunión para hablar precisamente de la prosperidad del Katia y cómo lograrlo hacer con la concurrencia de todos los actores. Y en este caso, pues, como bien dice, la primera palabra de instalación que quiero reconocer la dio William Resquejo, que es el director de Unión Vecinal, que tiene 20 y tantos años organizando ciudadanía, etcétera, en esa parroquia. Y eso fue el lugar de la reunión. Estuvo presente gente importante como la profesora Pacheco de Unión Vecinal, que tiene muchos años en ello, Vizcaya, Héctor Vizcaya, que es un promotor de todas estas actividades, atraen a voz de un joven profesional, Albenil Blandain, etcétera, y también, pues, experiencias muy interesantes del emprendimiento de Catiense. Quiero decir dos nada más. Es decir, hay uno que es Oblea Fortuna, que es un chamo joven que ha creado una oblea que se ha convertido casi en una franquicia y tiene una cosa muy interesante. Tú compras unas obleas y puedes participar en una rifa de $5, pero también te llevas un consejo de cómo crear un emprendimiento y cómo mantener el control financiero de una iniciativa económica privada popular. Es decir, estamos haciendo labor pedagógica. Y el otro emprendimiento catiense de interés que quiero resaltar es cómo la línea del oeste ha pasado a ser Transporte Unido, que es una mediación entre
los servicios que un transportista necesita, y lo llaman el ABC, ¿no? Aceite, baterías, caucho, y el transportista. Entonces, de una línea de conductores a una empresa mediadora entre los insumos que necesita el transportista y quienes se lo pueden proveer. Es decir, hay una cosa emblemática en ello, de una iniciativa que ocurrió, que es de Katia, digamos. Y por supuesto, contamos con representantes de universidades, con representantes de los mercados, con centros de los mercados. Y allí se estuvimos comentando sobre esas cosas. Una representación de mi banco, porque no existe emprendimiento ni progreso si no hay posibilidades de recursos, ¿no? Claro. Crédito mínimo para los emprendedores. Y tuvimos una conversación muy interesante sobre los negocios inclusivos, cómo no ver solo a los consumidores como tales, sino también como probables proveedores, porque abajo en la pirámide de la economía hay mucha gente que hace cosas buenas y puede ser distribuidores de cosas de las grandes empresas. Entonces estuvimos hablando de este tema de una economía del bien común local, digamos así, y llamándole la atención a las empresas grandes y a los emprendedores pequeñños para que se aproximen unos y los otros para el progreso de la localidad. Te digo que interesantísimo. Cerró Felipe Capozolo, el primer vicepresidente de Fede Cámara, y bueno, la satisfacción enorme de haber contado allí con la presencia de muchísimas instituciones de Katia, aparte de los emprendedores de Katia. Así es. El Centro Comunal de Katia, la Universidad de la Seguridad, la UNED, que está en Katia, estuvo representada también, negocios, una fundación botica de conciencia que da enseñanzas elementales sobre ciudadanía. Te digo, la verdad es que la satisfacción fue enorme. Y queremos, porque esto es lo que tú acabas de decir. De abajo hacia arriba, no confrontando arriba, sino contribuyendo y dándole conciencia al liderazgo de que abajo las cosas se ven distintas y que la gente está muy dispuesta a defender sus derechos políticos, sus derechos económicos, y tú eres testigo de eso, los derechos al patrimonio de la familia, porque están contemplados en la Constitución y son la garantía del progreso de las comunidades, que se respeten los derechos del progreso, del patrimonio y los derechos políticos también, como los electorales y los derechos de los ciudadanos en general. Y eso fue lo que hicimos en Katia, y muy contento de poderlo comentar. Así es, Alfredo. Te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos dándonos esta excelente noticia, que a pesar de del esfuerzo que está haciendo el gobierno por repolarizar el país y ponernos a pelear nuevamente unos a otros, haya gente que, como ustedes, están uniendo pueblo con pueblo, están uniendo ciudadano con ciudadano para avanzar en la construcción del país que necesitamos. Un gran abrazo y buenas noches. Agradecidísimo, Chugo, y tu gente por invitarme a la conversación. Era Alfredo Padilla, el coordinador y fundador de la Asociación de Trabajadores de la Economía, Emprendedores y Microempresarios, contándonos cómo lograron este milagro, pues poner a oficialistas, opositores, microempresarios, trabajadores, dirigentes comunitarios, altos empresarios, al primer vicepresidente de Fede Cámaras, por cierto, Felipe Capozolo, no le pierdan la pista, ese es un hombre muy joven, con excelentes ideas, él viene de ser presidente de Consecomercio en un momento muy, muy complicado del país y lo ejerció con muchísima calidad y ahora es el primer vicepresidente de Fede Cámaras. Toda esa gente estuvo en un humilde local en Katia, echándole cabeza a ver cómo se hace para salir adelante en esta dura situación. Quiero cerrar el programa haciendo dos referencias a dos noticias que sobre el tema político circularon hoy en las redes sociales. Por un lado, el señor Oscar Schemmel, presidente de Interlace, todos sabemos, analista, experto en comunicación, mercado electoral, muy cercano, por cierto, al gobierno, publicó en la red social X, antes llamada Twitter, lo siguiente: la Casa Blanca está dispuesta a sacrificar a María Corina Machado por petróleo seguro y constante venezolano. Es la más importante conclusión, dice él, del encuentro entre el asesor del presidente Biden, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El representante norteamericano lamentó que, según Schemmel,
que Machado no escucha, es intransigente y está obsesionada con ser presidenta. Estados Unidos prefiere, dice Schemmel, más orden y menos confrontación ideológica. María Corina no garantiza la estabilidad social y política necesarias. Dice, el funcionario estadounidense dispuesto a planchar arrugas, entre comillas, no sé qué entenderá Schemmel por planchar arrugas, que yo sepa es otra cosa, reclamó bajar el tono de los discursos para seguir avanzando. Detrás de los acuerdos de Barbados, lo que hay es un gran acuerdo por el petróleo, el oro y la migración. La administración Biden se replantea su estrategia hacia Venezuela como consecuencia de la ineficacia de la política de las sanciones, el drama de la migración, las tensiones en el Medio Oriente y la experiencia de la Guerra Fría. Asistimos al nacimiento de un nuevo orden global, dice Schemmel, más definido por la geopolítica, la geoenergía y la competencia que por las ideologías. Bueno, yo recomiendo simplemente que, con mucho respeto por el señor Schemmel, yo recomiendo simplemente que esperemos que quienes estuvieron en ese supuesto encuentro, en primer lugar, confirmen que el encuentro se realizó, porque hasta este momento eso no se sabe. Hasta este momento eso es un rumor. Y en segundo lugar, que sean ellos mismos los que digan qué expresaron y a qué acuerdo llegaron, si es que lo dicen. Yo no dudo de la palabra de nadie, pero ciertamente creo que esta información es una información vieja. Es decir, creo que estas consideraciones de naturaleza geopolítica, geoenergía, y etcétera, tenían que ver con las decisiones que había tomado el gobierno norteamericano antes, cuando decidieron flexibilizar las sanciones. Pero ahora hay una nueva realidad en Estados Unidos, aprieta la campaña electoral, están mal los números del señor Biden y dice, bueno, ¿qué podemos obtener del gobierno de Maduro? Más barriles de petróleo. Venezuela produce muy poquito y lo poquito que produce lo produce gracias a nosotros, que es Chevron. El tema migratorio. Hasta ahora hemos enviado 14 vuelos a Venezuela por un promedio de 150 deportados en cada vuelo. Eso no llega a 2.500 personas. Y cada día entran allá arriba unas 30.000 personas, muchos de ellos venezolanos. Así que como que no están sacando ganancias. Y resolvieron entonces cambiar el tono de su discurso hacia Venezuela y entonces se planteó la posibilidad de replantear las sanciones, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque repito, las sanciones a quien afectan es al pueblo y los malandros lo que hacen es convertir las sanciones en grandes negocios. Por ejemplo, los malandros que denunció Maduro allí en PDVSA. No estoy diciendo nada que no haya dicho ya Maduro. Entonces yo diría, esperemos que haya una información más confiable sobre este tema. Otra cosa que ocurrió fue que el profesor Leonardo Carvajal, que todo el país recuerda, sabe quién es y lo recuerda con respeto, Leonardo Carvajal fue la primera persona que empezó a luchar contra el proyecto autoritario, con la consigna "con mis hijos no te metan". Empezó a luchar cuando se produjo pues el decreto 1011. Leonardo tuvo la generosidad de poner el siguiente tuit, dijo así: para liderar la transición a la democracia y la prosperidad no es útil amarrarse a una única persona, entrando en un callejón sin salida. Escojamos entre quienes son políticos experimentados: Eduardo Fernández, Andrés Caleca, Luis Fuenmayor Toro, Jesús Torrealba y Antonio de Carri. Eso lo escribió hoy a las 12:23 del mediodía el profesor Leonardo Carvajal. Yo me vi obligado entonces a responder y respondí en los siguientes términos. Apreciado Leonardo Carvajal, el solo hecho de que un venezolano de excepción como tú mencione mi nombre como opción es un honor inmenso. Es oportuna, sin embargo, la ocasión para reiterar mi convicción sobre este particular. 2 puntos. Primero, la voluntad del pueblo no tiene sustitutos. Esa voluntad se expresó claramente el 22 de octubre en las primarias. 2,5 millones de venezolanos eligieron ese día a María Corina Machado para que sea candidata opositora y para que ejerza el liderazgo y la vocería del país que quiere cambio. Ese mismo día, y en ese mismo acto, el pueblo opositor también eligió la ruta electoral y democrática como el camino a seguir. No se eligió
jefe de una sonada golpista, ni el líder de una montonera, ni el capo de una secta de conspiradores. Se escogió un candidato presidencial, una candidata presidencial, es decir, se emitió un clarísimo mandato de participación electoral, aún en las conocidas condiciones de déficit democrático en que se produjeron las primarias opositoras y en las que se realizarán las elecciones presidenciales. 3. Evidentemente, con el control que tiene sobre las instituciones, el gobierno puede hacer alarde de cobardía e impedir que la señora Machado se inscriba como candidata. Ese es el tributo que el miedo oficialista paga a su propia debilidad. Pero no pueden impedir que Machado ejerza el otro rol para el cual está empoderada, el de lideresa y referente fundamental de la oposición. Ese rol no es, por cierto, un privilegio. En realidad es una responsabilidad gigantesca y ejercerla con serenidad y sentido estratégico marcará la vida de nuestro país en los tiempos por venir. Si finalmente el pánico ventajista del oficialismo determina que la señora Machado no pueda inscribirse como candidata y, en consecuencia, no pueda por ahora ser presidente de Venezuela, la única manera de evitar que Maduro, aún siendo minoría, se mantenga en el poder es evitando que la votación opositora se disperse en múltiples candidaturas o se disuelva en la abstención. Para eso es imprescindible que el bateador emergente de la oposición, el candidato o candidata que por defecto inscribamos, tenga el aval de la señora Machado y el apoyo entusiasta de todos nosotros. 5. Si logramos eso, profesor Carvajal, ya podrá el oficialismo malgastar el dinero de todos financiando candidaturas fantasmas, pero no lograrán distraer ni confundir al grueso de la votación opositora. Ganaremos y tendremos un gobierno de transición que podrá, entre otras cosas, organizar en plazo prudente unas elecciones realmente competitivas y libres, en las que no haya inhabilitados ni excluidos y en las que muy probablemente el país podrá reconocerle a María Corina Machado no solo su trayectoria y méritos, sino muy especialmente su talento y desprendimiento demostrado en estos difíciles días. Recibe, Leonardo, la reiteración de mi aprecio y respeto y gracias de nuevo por tu honrosa mención. Esa fue, repito, la respuesta, la amable y muy respetuosa respuesta que le dimos al profesor Leonardo Carvajal por su generosa mención a propósito de mi nombre. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, Luis. Saludos.